¿Qué tal de nuevo, jóvenes? Saludándolos nuevamente. En esta ocasión, vamos a revisar la solución del problema 0111, el cual dice lo siguiente: determine la masa del peso necesario para incrementar la presión del líquido contenido en un arreglo pistón, como el que se muestra en la figura, a 120 kilopascales. Suponga que el pistón o émbolo carece de peso y tiene un área de 0.1 metro cuadrado. La presión exterior es de 100 kilopascales y la gravedad es de 9.81. La primera recomendación, y que voy a ser muy reiterativo en esta situación, es leer bien el problema, comprender bien qué es lo que nos están pidiendo. Desde mi punto de vista, aquí la redacción no está del todo bien hecha, lo quise dejar así, precisamente para que pues ustedes lo analizaran de esa manera. Puede ser que la traducción que hicieron de forma textual no sea la correcta, puede ser que nos quieran hacer pensar un poquito, pero bueno, pues esto ya depende del autor del libro. Lo que sí es importante, pues, es entender primero qué es lo que nos pide. Nos está pidiendo calcular una masa, dice ahí, la masa del peso. ¿Sí? Más adelante van a ver ustedes que esto va a sonar un poco redundante, pero lo vamos a seguir manejando como dice el texto. Entonces, identificamos qué es lo que nos pide. Nos pide la masa del peso. Vamos a identificar esa masa como M subíndice P. Dice que calculemos la masa necesaria para incrementar a 120 kilopascales la presión del líquido contenido. Si analizamos, el líquido contenido dentro del pistón se refiere a la presión interna, entonces la presión del líquido o la presión interna podemos nosotros identificarla como P subíndice L o como P subíndice I, y esa presión debe ser igual a 120 kilopascales. Siguiendo con nuestro análisis, sabemos nosotros que el peso que vamos a identificar como W P, repito, le puse ahí el peso del peso para seguir manejando el mismo texto del problema, ¿sí? Pero el peso pues se refiere al objeto que se coloca sobre el pistón o el émbolo. Este peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Ahí lo tenemos. Ese es el peso, o más bien la masa que nos está pidiendo que calculemos este problema. Entonces, si despejamos la masa de esta ecuación, tenemos que la masa M subíndice P es igual al peso de ese objeto dividido entre la gravedad. Esta fórmula o esta ecuación nos está diciendo que necesitamos conocer el peso para luego calcular la masa. Y ese peso lo vamos a determinar por sumatoria de fuerzas. Pero bueno, antes que nada, primero vamos a aislar la región de interés. Y nuestra región de interés es el pistón con el objeto que pusieron ahí arriba, del cual vamos a determinar la masa. Identificamos las fuerzas y elaboramos diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a identificar el peso del peso o el peso del objeto como W subíndice P, y vamos a identificar el peso del pistón como W subíndice E de émbolo. No le quise poner también W subíndice P porque entonces no vamos a saber cuál es el peso y cuál es el pistón. Finalmente el peso del émbolo pues es igual a 0, pero lo estamos dejando ahí solamente para indicarlo y para que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo en este problema.
Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, en donde tenemos el peso del objeto que se coloca arriba del pistón. Tenemos el peso del pistón, que va a ser igual a 0. Tenemos la fuerza debido a la presión atmosférica y tenemos también la fuerza interna debido a la presión interna. Por sumatoria de fuerzas en Y tenemos esa ecuación: menos F subíndice 0 menos WP menos WE más FI. Pero sabemos que WE, o el peso del émbolo, es igual a 0. Solamente, repito, lo estamos colocando ahí, pues más que nada indicándolo, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que sucede. Esta ecuación también la podemos escribir en función de las presiones, ¿sí? La fuerza debido a la presión atmosférica es igual a presión atmosférica por área menos la masa del peso por la gravedad más la presión interna por área, y eso es igual a 0. Reacomodamos nuestra ecuación, despejamos la masa que andamos buscando, la masa del peso. ¿Sí? Tenemos ahí los datos del problema. Enseguida vamos a sustituir datos, balanceamos ecuaciones, balanceamos unidades, ¿sí? Vemos ahí en la parte de arriba nos queda como newtons, y finalmente hacemos nuestro cálculo haciendo uso de nuestra calculadora y obtenemos la masa del peso, que es de 203.87 kilogramos. Pues bien, jóvenes, recomendación de siempre, quizás sea muy reiterativo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que repetirlo las veces que sea necesaria. Créanme que el repetirlo y el repetir los conceptos y el repetir las fórmulas ayuda bastante a entender bien este tipo de problemas. Entonces espero que estén resguardándose de esta pandemia que tenemos y que nos ha hecho trabajar de diferente manera. Pero bueno, pues ojalá estén aprovechando esta situación para estudiar y para preparar sus materias, ya que seguramente regresando tendremos que ir directo a las evaluaciones, y si ustedes no están trabajando, pues va a ser un poquito difícil que puedan aprobar la materia. Entonces, pues esperemos que estén aprovechando este tiempo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.